Nos perdonará el maestro que por esta vez comencemos la historia por el final. Final y principio. El final de una vida que él quiso dejar de vivir hace 11 años. En 1998 se le detectó un cáncer de colon y en el prólogo de sus obras completas fecha su muerte en Madrid el 21 de mayo de 1998 en la mesa de operaciones de la Clínica de la Luz, donde los médicos poco pudieron hacer por él. Pues me levanto tomando 15 medicinas, sigo haciendo gárgaras 2 veces por la mañana. En fin, es una vida lamentable. El cáncer o te cura o te mata, no señor. O te revienta la vida para el resto de tus días. Es la tercera solución que no me habían enseñado y con la que estoy metido y bastante indignado. Indignado porque ya no podía desarrollar sus dos pasiones. Tu cabeza que no se concentra, todo queda mal. Todo queda mal. Y el tiempo que queda es lo mismo, sean 2 años, que 4, que 20. Lo está empleando ese señor en volver a encontrarse a sí mismo, en volver a ser el que era y hacer lo que hacía. Imposible, imposible. Eso no es posible. No se puede volver a ser al que era. Usted ha quedado mermado y mermado sigue yo sin poder agarrar la pluma y lo que es más triste, sin poder utilizar la escopeta contra las perdices rojas. Eso para mí es una catástrofe. Sin pluma y sin perdices, tomó la última curva de su camino. Pero ese desenlace es también el principio de una leyenda que ni el tiempo ni nuestra memoria podrá jamás olvidar. Hemos asistido al nacimiento de un mito popular. Espontáneamente le surgió a los vallisoletanos, amén del aplauso generalizado y de ese fervor de la multitud, un maestro que se repetía de cuando en cuando. Pero ese maestro tan salido de dentro de los vallisoletanos, creo que es una gran definición dentro de la sencillez de una palabra, en este caso emotiva. El resumen de una vida difícil de resumir, pero como él supo en su prosa, sus lectores y admiradores se esforzaron en conseguir la palabra precisa. Su figura será como la sombra del ciprés, alargada, muy alargada. Me encantaba verle por el campo grande. Nunca le dije nada porque me imponía. El poeta nunca muere. Gracias por regalarme la Castilla de tus libros. Adiós, maestro. Adiós, ilustre de las letras. Gracias por todo, profesor. Gracias por no olvidarte de tu ciudad. A la memoria de mi mejor premio Nobel. Gracias por lo que ha hecho por Valladolid. Nunca olvidaré haber cazado un día con usted. Un ejemplo, un gran maestro. Don Miguel no puede ir al mismo sitio al que iremos los demás. Los creadores de mundos, cuando dejan este, se van al suyo. Esta mañana, cuando el día pretendía despuntar de entre las brumas, al principio del camino, estaba esperándole Daniel. Al mejor escritor de este siglo. Ahora ya está con el Tiñoso. Siempre en el recuerdo de todos los castellanos. Un legado para siempre. Es curiosa su difícil sencillez. Se nos ha ido un gran castellano. Esas manifestaciones de cariño espontáneo de la gente han sido preciosas y emocionantes para la familia, y a buen seguro a mi padre le hubiera gustado poderlas vivir. Pues ha tenido tanto, yo creo, por sus méritos literarios como por su forma de ser. Él ha sido muy fiel a su ciudad, a su mujer, a su primera editorial. Él lo dijo en varias ocasiones que le gustaría ser recordado como una buena persona, un hombre bueno. Delibes es el gran escritor del sentido común del siglo XX. Miguel Delibes ha supuesto mucho y sigue suponiendo, ¿no? Porque yo creo que una de las características de su obra
de su capacidad de comunicación es cómo trasciende las generaciones. Crea una forma nueva, un ritmo nuevo en la novela española contemporánea, de tal manera que eso le hace que efectivamente ocupe un espacio en la historia de la literatura. Mucho mejor contador que quizá ninguno, narrador. Y Miguel Delibes fue un genio, un absoluto genio, trabajando con la palabra, hiciera lo que hiciera, en prensa o en novela. Hay que saber reconocer dónde aparece, digamos, la excepción y aceptarlo como una excepción, como algo irrepetible. Un hombre íntegro y completo, ejemplo de grandeza de espíritu, de sensibilidad y humildad. Pero, ¿por qué? En Miguel Delibes convergen dos facetas indisolubles, la de periodista y la de escritor. Una carrera, la de periodista, que escribió su primer renglón en 1941, cuando contaba 21 años, tras haber concluido sus estudios en el Colegio del Lourdes de Valladolid. El Norte de Castilla le contrató, pero no como redactor, sino como caricaturista. Le gustaba mucho hacer caricaturas y bueno, un día se presenta con unas caricaturas, la aceptan y de entrada las primeras cosas que hacen en el Norte de Castilla son caricaturas. Luego hay una limpia de varios periodistas por parte de la autoridad de prensa, entonces él es cuando hace los cursos acelerados en Madrid sobre periodismo y ya ingresa y empieza, él mismo dice, empecé a manejarme con la pluma, cosa que nunca pensaba que hubiera ocurrido. Él dijo que le había influido mucho su labor de periodista porque había aprendido a narrar los sucesos muy actuales y además con la agilidad que impone el periodismo, con el mínimo número de palabras. Él siempre ha hablado de que el periodismo es una especie de borrador de la literatura, así lo ha llamado. De vez incluso cuando no ha sido director, ha estado en el consejo de dirección y ha tenido una influencia decisiva, que duda cabe. Con el periodismo es donde él estrenó y se dio cuenta de que la pluma, que hasta entonces había sido el lapicero para hacer esas caricaturas, la pluma le iba a servir para expresarse y de qué manera además. Él dice, yo en el periodismo aprendí muchas cosas. Primero aprendí la concisión, a contar las cosas con el menor número de palabras posibles. Primero porque así hay que hacer el periodismo y segundo porque en aquella época un periódico tenía 4 hojas, no más. Concisión a la que contribuyó la lectura de un libro que dista mucho de ser un tratado sobre escritura, el Manual de Derecho Mercantil del abogado Joaquín Garrigues. Él de pronto, misteriosamente, encuentra en ese manual un deslumbrante castellano. No porque fuese afiligranado el señor Garrigues, que va, sino porque sabía usar la palabra justa, la frase exacta y adjetivar sobre todo en los momentos oportunos con el adjetivo preciso. ¿Qué quería decir? Bueno, pues porque tiene las dos cosas que una habla debe de tener. El nombrar tal y como son las cosas y el distinguirlas de otras y el hacerlo con suma sencillez. Él mismo ha dicho muchas veces con ironía, cuando a veces los estudiantes jóvenes me dicen ¿y usted, don Miguel, aprendería en Ortega y Gasset? Y yo, pues no aprendí en Ortega y Gasset, aprendí en un manual de derecho mercantil, ¿no? Aunque luego leyese al gran Ortega. Comienza a germinar una vocación literaria a la que contribuyen otros dos factores clave. Uno, su mujer, Ángeles de Castro, con la que se casa en 1946 en esta capilla del Colegio de Lourdes. Le lleva a la lectura, le lleva incluso a plantearse escribir su primera novela, La sombra del ciprés. Y el otro, el Premio Nadal, su primer galardón. Lo recibe en 1948 por su primer trabajo, La sombra del ciprés es alargada. Él mismo lo ha dicho, si no le dan el premio Nadal por La sombra del ciprés, él creía firmemente en los premios que entonces se daban como debían darse, no previamente amañados, sino que cuando se lo dieron no sabían ni quién era Miguel Delibes, pues si no se lo llegan a dar, él dice que le hubiese colgado la pluma. La sombra del ciprés es alargada es una novela que a mí me interesa muchísimo cómo cuenta las cosas, esa forma de contar el frío, de contar la vida en un internado, de contar esa desde la infancia o la juventud o esos personajes que están en ese tránsito. Nunca dio excesiva importancia a los premios ni a los reconocimientos, no quiere decir que no le hicieran ilusión, pero nunca les dio una gran importancia, ni consideró que su vida profesional dependiera de ellos, salvo el primero, que es el que le lanzó a las librerías.
Pero eran tiempos difíciles para el arte de la escritura, no tanto por la forma, sino por el fondo. La censura ejercía de voraz mordaza e incansable vigía de contenidos, aunque él siempre buscó grietas en el armazón franquista. Él inventó sacó un suplemento semanal que ya el nombre lo dice todo, se llamaba El Caballo de Troya, donde estaban metidos dentro del caballo, como en la leyenda mítica, estaban metidos todas estas firmas, empezando por la suya, que de alguna manera trataban de minar ese pensamiento. Los líos que tuvo el periódico El Norte con la censura nunca fueron políticos, sino fueron por cosas muy normales, que no le gustaban nada, como a ningún gobierno, ¿no? Pero nunca por una cosa política, claramente política. Se ha oído mucho la frase de yo lo que no puedo decir en los periódicos lo digo en las novelas, y se refiere en concreto a las ratas. Ahí fue un maestro no solamente ya de periodista, sino de cómo concebir un periodismo en aquella época tan difícil en la que ellos lo vivió. Estamos hablando de los 60 y los 70, en los cuales pues, la censura de aquel régimen, del régimen de Franco, pues impedía muchas cosas, y Delibes supo sortearla y supo de alguna manera pisar la raya, como él decía, sin saltársela, porque si se la saltaba le podía venir el capón y por lo tanto no poder seguir hablando como él quería. La censura tenía una cosa, le iba a decir que buena, y es que enseñaba a decir las cosas que se querían sin que pues, nadie le pudiera decir nada. Él iba publicando novelas, ya iba siendo Miguel Delibes en el más amplio y extraordinario sentido de la palabra, y claro, eso las autoridades también lo tenían en cuenta, es decir, no era lo mismo dar un capón o un palo a un director de no sé qué periódico que apenas se podía conocer que dárselo a un Miguel Delibes, ¿no? Aún así, sus campañas en favor del medio rural castellano le llevaron a enfrentarse con el régimen, por lo que en 1963 se vio obligado a dimitir. No quedó más remedio porque no quedó más remedio. Esto, Fraga estaba completamente intolerable y hacía falta un tío que no solo le tolerara, sino que incluso llegado el momento le tomara el pelo. Y parece ser que en mí encontraron ese tío. Los dos, siendo los más jóvenes de la redacción, de las dos redacciones, pues dirigiendo o haciendo que dirigíamos esto a veteranos que nos hicieron el honor de respetarnos y de dar por bueno lo que decíamos. Miguel me fichó a mí y cuando caímos ya juntos, pues hombre, fue una fiesta. Lo que hizo es incorporar también a una serie de personas que hoy día han sido nombres tanto en la literatura como en el periodismo, que aportaban otras maneras de pensar y distintas a las convencionales del régimen. Estoy hablando de Jiménez Lozano, estoy hablando de Francisco Umbral, de Manuel de Guineche, de Alonso de los Ríos, todo ese equipo que se ha llamado la Escuela del Norte de Castilla. Una herencia que ha iluminado el camino a los periodistas de generaciones posteriores, tanto en las páginas de El Norte de Castilla como en los folios que dan cuerpo a sus libros aparece un tema clave. Es el de Castilla, su Castilla. Desde muy temprano me di cuenta de que mi tierra y mi literatura iban a caminar imbricadas en un único objetivo, es decir, que Valladolid y Castilla iban a constituir la materia prima de mi obra. Para ello procuré no quedarme en lo anecdótico, en lo meramente circunstancial, sino incluir lo general en lo personal, al hombre entre los hombres que me rodeaban. En una palabra,
indagar en lo más recóndito del corazón humano para convertir esas costumbres en hábitos profundos y tradicionales, es decir, en una realidad inmediata. Habló también de Castilla, de nuestro campo, de nuestro mundo, de nuestras palabras, de nuestra realidad, pues habló también en su novela y supo hacer de las dos cosas algo que trascendiera lo local. Ha hecho una cosa que define a un escritor. Ha hecho un territorio, pues Castilla es Castilla, pero no es Castilla, es su Castilla. Y la lengua es castellano, pero es su castellano. Esto es importante, ¿no? Esto es importante y tiene influencia. Si tú eres capaz de hablar de lo tuyo, con verdad, con profundidad, con trascendencia, con miras, con ventanas, no con cerrazón, al final lo que estás hablando es de algo universal y que interesa a todo el mundo. Y esa Castilla queda plasmada en la sombra del ciprés esa alargada, el camino, las ratas, el disputado voto del señor Cayo o en sus libros de caza. Se ha llegado a acuñar la expresión la Castilla de Delibes, como se habló en su momento de la Praga de Kafka. Delibes trazó su tierra con una clara intención. Siempre confesó, y así es, y así lo cumplió, de que su literatura, amén de una estética ante todo y sobre todo sus novelas tienen que ser unas buenas novelas, porque solo con buena voluntad y con moral no se hacen buenas novelas, pero sin embargo siempre hay un trasfondo ético que él ha mantenido y que rezuma por todas las partes y que de alguna manera es el trasunto de la ética que rigió toda su vida. Detrás de las páginas de Delibes y detrás de la persona de Delibes toda una enseñanza moral que habla de compromiso con los más débiles, con los más desprotegidos, con la situación en la que se encuentra el mundo. Es decir, yo creo que él realmente sintió que debía decir todo aquello y lo dijo muy bien. Si la obra de Miguel Delibes ha tenido un mensaje, ha servido para concienciar de determinadas cuestiones, para inquietar. Él decía que la novela tenía que inquietar, que para entretener ya estaba el cine y la televisión, ¿no? Entonces, si sus novelas han servido ya para eso, para inquietar, han cumplido ya una función maravillosa. El interés de algunos de sus temas centrales sean pues, la relación entre los hombres y la naturaleza, entre la ciudad y el campo o muchos otros ámbitos, incluso esa precisión lingüística, ese recuperar o preservar gran parte del lenguaje y de las costumbres y de la vida de otras épocas. Tierra ingrata y fuerte, como dijo Machado, tierra de cielo alto, como sentenció Delibes, porque los campesinos lo habrán levantado de tanto mirarlo. Una mirada moralizadora siempre, tierna en ocasiones, cruda y desgarrada en otras tantas, pero mirada vista a través de los ojos y vivencias de sus personajes. Miguel Delibes decía que la clave de una novela estaba en los personajes, que unos personajes bien construidos justificaban y salvaban una novela. Que sean ellos los que hablan, su propio lenguaje, su propia manera de comportarse, de moverse, las que te estén diciendo, denunciando esa situación, sin tener que denunciarlo con las palabras más evidentes y con las primeras que te vienen, sino denunciándolo en segundo término, ¿no? Ese es el arte. Todo el mundo recordaba de Delibes, recordaba sus libros, pero recordaba muchísimo también sus personajes. Y esto es muy curioso que suceda, porque es muy raro. Tú puedes recordar un libro o una novela, pero es muy difícil que cites a un personaje. Y esto da cuenta de hasta qué punto Delibes, a través de su escritura, logró dar vida a una serie de personajes inolvidables. Yo creo que es uno de los grandes creadores de personajes en nuestra literatura, en la literatura española del siglo XX. Él fue un maestro en el estudio psicológico y a veces en personajes tan sencillos como niños, ¿no? Y sin embargo lo hace con una claridad, con un acierto, con una ternura. Yo cada vez que hablaba con él y salía un personaje de sus novelas en las conversaciones, paseando por aquí y por allá, me sorprendía siempre la enorme memoria que tenía para detalles de personajes y de novelas que había escrito hacía un montón de tiempo, ¿no? Y te estoy hablando ya de un Delibes maduro de 80 años, de 70, de 80 años.
Y es por eso, porque él se metía tan en la piel de sus personajes que vivía y moría, si en la novela morían con ellos. Es tal la simbiosis que recordaba Delibes al aceptar el premio Cervantes en 1993 que sus amigos le pedían que conservara la cabeza durante muchos años. Y él respondía: ¿qué cabeza? ¿La mía? ¿La del viejo Eloy? ¿La del señor Cayo? ¿La de Pacífico Pérez? ¿La de Menchu Sotillo? ¿Qué cabeza es la que debo conservar? La famosa frase del final del discurso del Cervantes, cuando dice: yo no he sido tanto yo como los personajes que he inventado, ellos son, dice, así acaba el discurso, ellos fueron y son en gran parte mi biografía. Eso había que entenderlo no en el sentido de que fueran hechos que él había vivido, sino en esa capacidad personal suya para meterse dentro, digamos, del pellejo, ¿no? Dentro de la piel de otros personajes. Es muy curioso porque ha tratado, digamos, todas las edades, porque la infancia, pero también, por ejemplo, la vejez, cuando él era joven. Entonces yo a veces me he preguntado, porque claro, meterse en la piel de esos personajes tan entrañables y tan atractivos que hay en algunas de sus novelas, pues es estupendo, pero es que se mete igualmente en la piel de personajes pues que casi resultan odiosos, ¿no? Por ejemplo, en Los Santos Inocentes o en Mi idolatrado hijo Sisí. Delibes se sintió siempre fascinado por el cine, desde niño. Una atracción mutua, pues muchos directores han visto en sus obras el germen de guiones para la pequeña y la gran pantalla. El propio Delibes reflexionaba con humildad sobre su relación con el cine. El año en que le concedieron la Espiga de Oro de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Sí, era un cine, el cine Hispania, estaba en la calle de Muro, y era un cine donde olía, me acuerdo muy bien, a cigarrillos de anís. Ustedes no han conocido esa etapa. Los chiquitos fumábamos entonces cigarros de anís, era un olor insoportablemente malo. Y olía también a gigantea, que es como llamábamos de chicos al piñón del girasol, las giganteas. Pero en aquella baraúnda de chicos, pues yo era feliz durante 2 horas a la semana, que es lo que duraba la proyección. Veía los cortos de risa de Charlot y de Pamplinas, de toda esta gente maravillosa, y me iba tan contento a casa, de manera que mi afición empezó muy pronto y todavía no ha terminado, supongo que terminará conmigo. Realmente mi vida ha sido un coqueteo con el cine, como espectador, como no diré crítico, sino comentarista de cine, como corrector de ciertos diálogos en algunas películas, pero ahora de repente el cine me corresponde y me da 100 por 1. Me devuelve todo lo que le he dado con creces, dando mi nombre a un ciclo en la semana, dándome una Espiga de Oro, que yo no merezco de ninguna manera, y finalmente un libro estupendo, muy bueno, de Ramón García, sobre Miguel Delibes cinéfilo, cosa claro, yo no sé cómo he encontrado materia para rellenar todo ese tomo. Son tantos los personajes entrañables de la literatura de Delibes, Azarías, Daniel el Mochuelo, o su amigo el Tiñoso, el Nini, o uno que siempre recordaba con especial afecto, es Don Lorenzo, el cazador, que protagonizó los libros Diario de un cazador, Diario de un emigrante y Diario de un jubilado. Se traspasó, fue su alter ego, Lorenzo fue su verdadero alter ego, y precisamente si de algo se lamentó en un momento dado al final de su vida es que él quería haber escrito más sobre Lorenzo, es decir, él lo dijo, que él quería haber hecho una serie de novelas en las que Lorenzo de alguna forma fuese viviendo, incorporando al personaje pues actitudes ante la vida, ejercicios de distintos deportes que él mismo practicaba. Porque la caza era su gran pasión. Delibes se autodefinía como un cazador que escribe. Él decía que cuando con 10 años acompañaba a mi abuelo al monte a cazar conejos, él pensaba que todos los niños de 10 años del mundo estaban en ese momento haciendo lo mismo, en Nueva Zelanda o en Sudamérica o en China. Y que cuando se hizo mayor se dio cuenta que no, que la caza era una cosa muy de nuestra familia y que otros niños no tenían esa afición. Pero cuando se quiso dar cuenta de eso, pues ya le gustaba cazar. Dialogaba muchísimo cuando estábamos en las tertulias del taco. El taco es el bocata que se come y se hace un alto en el camino durante la caza.
era un buen dialogador. Cazábamos en Villabrágima, en el monte de propios del ayuntamiento que se llamaba Monte el Curto y que lo hemos pasado excepcionalmente bien. Cazábamos en Coruñeses, en el Cembo que antiguamente recorría el ferrocarril de vía estrecha, cazábamos en el Monte Sardonedo y cazábamos en Corral de Almaguer, en plena Mancha, y también cazábamos en la Sierra de Alcaraz, que es una finca de reses bravas de Daniel Ruiz, que es mi concuño, y que lo teníamos institucionalizado. Todos los años íbamos 2 o 3 días a cazar perdices que, coño con las perdices de Alcaraz, eran difíciles de matar y era difíciles de cazar en la sierra. Cuando se ponía en mano por las laderas y le sorprendía una perdiz saliéndole en cualquier bocacerral o en cualquier lindazo, pues actuaba y se comportaba como cualquier cazador, con los nervios propios de cualquier cazador, pero a su favor tenía que era un gran tirador. Pero Delibes amaba la naturaleza, por eso siempre apostillaba que cazar y amar animales son cosas compatibles. Definía la caza como un arte de derribar piezas difíciles tras dura competencia. En un artículo que escribió en octubre de 1982, aseveraba que no había que preguntarse si la caza era cruel o no, sino qué procedimientos de caza eran admisibles. En toda la vida y obra de Miguel Delibes se trasluce una preocupación por la ecología. Y si tú lees sus libros de caza y de pesca, toda su literatura cinegética, constantemente, además de contarnos la cazata del día, la pescata del día, y pues que si estos, esos lances, que además a la par que está contando sus cacerías o sus pescatas, como te digo, está constantemente lanzando un sos, ¿no? Es decir, oye, esto se nos acaba, las perdices naturales se nos acaban, pero no porque el buen cazador las respeta y solo caza para el cupo, que no sé qué, pero claro, hay una desbandada de cazadores, los ríos se están estropeando. Este escritor ha sido uno de los pioneros en la defensa de la naturaleza. Quiero reivindicar para él la figura del gran padre del conservacionismo. Como cazador, como también lo era Félix Rodríguez de la Fuente, han sido los 2 hombres más importantes a la hora de crear una conciencia ecológica. Y en el mundo de la caza esto ha tenido una importancia extraordinaria. Como portavoz de la Real Federación Española de Caza, quiero recalcar esa faceta de don Miguel de cazador y conservacionista y entender la naturaleza en su plenitud y en su belleza sin ñoñerías. Hoy que todos somos ecologistas, o casi todos, que todos reciclamos la basura, Miguel Delibes ya tenía esta preocupación hace muchísimo tiempo. Y no solo la tenía, sino que la expresó. ¿Quién hablaba hace 20, 25, 30 años? ¿Quién hablaba de ecología aquí? De caza sí, de salir al campo y de cazar sí, pero de ser conscientes del daño que hacía la industrialización, el camino hacia el que íbamos, de la destrucción de toda una cultura, que es la cultura del campo, ¿quién era consciente de eso? Pues Delibes lo era, y lo era ya con plena conciencia, ¿no? Hoy es maravilloso ver que sus hijos y su legado está ahí, pero no solo sus hijos propiamente dichos, sino sus hijos literarios. Yo, por ejemplo, recuerdo este personaje de Pacífico, el personaje de la guerra de nuestros antepasados, ¿no? Que resulta que le entraban tiritonas cuando podaban los árboles, ¿no? Porque sentía ese corte de la rama del árbol en su propio cuerpo, ¿no? Estamos hablando del año 75, donde esto era, ni se conocía la palabra verde, ni se conocía la palabra ecología y tal, pero en esa época llegó a tener un poco estas críticas de diciendo, bueno, ¿para de qué va este hombre? Parece que nos está volviendo a un ruralismo ya pasado de moda, ¿no? Cuando además lo que estaba era levantando la voz de algo contra lo que hemos visto que ha ocurrido y que desgraciadamente sigue ocurriendo ahora. Dejó la preocupación por todo el vocabulario de la fauna, de la flora, sobre todo de eso él quiso trasladarlo a la academia en el sentido de que recogiéramos nombres, acepciones distintas, etcétera, nombres peculiares que en aquella región, en Castilla, sobre todo en la zona de Valladolid, tenían los pájaros, etcétera, y eso él aportó muchos, sobre todo en los primeros años de presencia en la academia, aportó muchas cosas. La preocupación por su ecología fue tal que su discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua lo tituló El sentido del progreso desde mi obra. Donde ahí empieza ya a levantar la voz ante una naturaleza y ante un progreso
que va contra el medio natural y que eso no puede ser bueno. Todo eso él lo recoge después y lo traduce y lo encarna en sus distintas obras, ¿no? Aunque habitualmente se acepte que su último trabajo fue El hereje, en 1998, hubo un libro postrero. Bajo el título La tierra herida, recopiló las conversaciones que mantuvo con su hijo mayor, Miguel, sobre esta cuestión. Fue un auténtico defensor de la naturaleza por convicción y principios. Otro libro suyo que me encanta es Mi vida al aire libre, ¿no? Cuando él cuenta lo raro que era en Valladolid cuando se iba a jugar al tenis. Porque hacer el deporte, creo que él dice el sport, que se decía entonces, ir a hacer sport, pues claro, era un poco como raro, pues porque en las ciudades no había esta costumbre de hacer deporte. Y convicción convertida en compromiso con su tiempo. En este manuscrito citaba una noticia del norte de Castilla que reflejaba que 4.000 niños padecen malos tratos en nuestra comunidad. Y él se preguntaba, ¿y cuántos en el mundo? ¿Y cuántos ancianos? Y concluye sentenciando que si la sociedad del desarrollo permite esta lacra, estamos ante una sociedad enferma. Él siempre se quejaba de que el progreso, representado en las máquinas, calentaba el estómago del hombre, pero enfriaban su corazón. Los avatares de su tiempo y las áridas tierras castellanas que retrató definen su carácter. El carácter se forma a lo largo de muchos años y indudablemente el carácter de mi padre pues, se formó habiendo vivido una guerra, habiendo vivido pues, muchos momentos difíciles, otros no tanto, otros alegres. Verle a él, a una persona con tanto triunfando en la vida, digamos, dentro de su ámbito profesional, y darse tan poca importancia, ser tan buena persona, tan solidario, tan generoso, como ha sido con los desfavorecidos. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo a seguir muy cercano y yo creo que además eso pues sí que nos ha calado. Saltaba mucho a la luz la importante dimensión humana. A veces no es fácil tener un padre tan brillante que además sepa atender a sus hijos, a su familia, a su esposa, y él ha sido un ser humano pues de una talla excepcional. Los que le hemos tratado de cerca sabemos que era la persona más entrañable, cariñosa y cercana del mundo, que te voy a contar yo. Pero por otro lado, él tenía que lógicamente también estas personalidades al llegar a las cumbres que llegan tienen que tenerlas, una especie de reserva personal que hacía que muchas veces pudiera parecer un poco hosco, incluso a veces a mí se me lamentaba decir, es que he estado con fulano y me parece que me he mostrado demasiado, pero bueno. En el fondo era un hombre a veces pesimista y bueno, que había una lucha con el mundo y con lo que le rodeaba, ¿no? Pero ha tenido una vida plena porque ha vivido al lado de la gente que le ha querido. Era una persona sencilla por propia voluntad, aparte de por naturaleza, por convencimiento. Daba gusto estar hablando con él, siempre se aprendía algo, era una persona realmente sencilla, pero seguía estando muy atenta a todo, él seguía leyendo mucho. Él recuerdo que en el discurso de ingreso en la academia, que yo estuve el día que ingresó en la academia, pues comenzó diciendo, yo con este atuendo, mejor diría con este disfraz. Es decir, a él el frac le parecía un disfraz, no digamos un uniforme o el traje que se utiliza en estas ceremonias, ¿no? De manera que él era espontáneamente, por natural, era sencillo, ¿no? Yo recuerdo una cena con él, todavía vivía su mujer, y entonces pusieron cerezas y Miguel, como los niños, se colocaba las cerezas colgadas. La genialidad o no que haya podido tener en su vida profesional, pues desde luego la ha agrandado a través de la humildad y de la austeridad. Él era, como buen castellano, tremendamente austero. Y yo lo que quiero es acabar mis días con mis creencias de niño. Es decir, seguir creyendo lo que me enseñaron, en lo fundamental, y la esperanza soberbia de poder encontrar a Cristo en la última curva del camino. Esa es mi posición, que me da una cierta serenidad y una cierta tranquilidad. No me asusta ahora mi muerte. Creo que es un accidente más de una vida en la que a todos nos corresponde ese final.
creencias que reflejó en uno de sus últimos personajes, Cipriano Salcedo, el protagonista de El hereje. En definitiva, un sello castellano, una impronta perenne que transportó a sus libros y por la que ha recibido la etiqueta de maestro, por las enseñanzas que ha inculcado. Nos enseñó fundamentalmente pues, a ser riguroso con su oficio de escritor. La grandeza a veces está en la sencillez, por su manera de entender la vida, de entender al hombre y luego por el acierto de eso saber plasmarlo. Así se construye una figura imprescindible e imperecedera, y así se dibuja un estilo irrepetible. Lo que sí que en efecto hay en Delibes es una desnudez, un despojamiento en su prosa. Borges dijo que había dos tipos de escritores, los escritores expresivos, que todos lo fiaban en la expresión y que eran dueños de un estilo poderoso y que constantemente le estaban haciendo ver al lector lo bien que escribían, y los otros escritores que se basaban más en la alusión. Y yo creo que Delibes es de este segundo tipo, ¿no? Es un escritor que no quiere demostrar al lector lo gran escritor que es. Lo que ocurre es que pienso también que es una sencillez aparente, como la de los grandes escritores. En parte se debe a que tienen una facilidad para la escritura, pero eso también puede engañar y pensar que no lo trabajan. En realidad hay un trabajo de creación fuerte detrás. Se dice que 5 horas con Mario él la había escrito completa, con un narrador omnisciente, en tercera persona, distanciado, etcétera, etcétera. Y que se dio cuenta de que no funcionaba bien para lo que él quería contar, esa técnica no valía. Y entonces la tiró a la basura y la empezó a redactar de una manera completamente nueva, y fue un acierto. La sencillez da mucho trabajo. Es más fácil ser barroco que ser sencillo, ¿no? Es más fácil ser Quevedo que ser Cervantes, no tengo duda ninguna. Tratando de captar la expresión sencilla de los hombres del campo, con los que él estaba en contacto permanente, que según él decía, les brotan las palabras, les brotan espontáneamente las palabras, él en eso, naturalmente, eso tenía que ir recreándolo. Él tomaba sus notas y iba grabando en la memoria, sin duda, pero también en sus notas, es decir, que hay una elaboración. Sus cuentos, sus relatos, sus novelas utilizan el número de páginas que son adecuadas para contar eso de la manera más precisa, limpia, y eso requiere una reflexión enorme, aunque parezca mentira. Lo más difícil es llegar a ese nivel de transmisión que él tenía, en el que digamos que el escritor quedaba atrás y la historia y los personajes quedaban por delante. Eso yo creo que también dice mucho de su obra, el que haya sido tan adaptada y que otros creadores de otros ámbitos, sea el cine o el teatro o la televisión, hayan encontrado un terreno muy fértil para recrear o para hacer nuevas obras, además muy notables, ¿no? El estilo directo y diríamos casi con complicidad con el lector es una de las cosas más importantes. ¿Qué es lo que tiene que tener un periodista? Un buen periodista creo que también debe ser cómplice de su lector. Es decir, él crea una manera de escribir y hay una mirada sobre el mundo que solamente le pertenece a él, ¿no? No ha habido mucha gente que, si se mira la lengua, haya tenido la calidad que Miguel. La obra de Delibes es una obra muy cuantiosa, por suerte, para todos, variada, y con un patrimonio imaginario, pues yo creo que irrepetible. A mí Delibes me parece un escritor, y esto lo digo como elemento sustancial para, en fin, que lo enaltece, yo creo que es un escritor sin herencia. O sea, y además me parece que no sería el mejor camino encontrar ahora epígonos de Delibes. Delibes es un grandísimo escritor cuyo mundo empieza y termina en él. Tiene una obra narrativa dilatada, buena, grande, y creo que será suficiente para que perdure con el tiempo. Son muchos los argumentos que conducen a la creencia de que Miguel Delibes es, por mérito propio, un escritor universal. Este fue el homenaje que le brindó un mes después de su muerte la Real Academia, en donde ocupaba el sillón en minúscula y el mundo de la cultura. Él seguía muy de cerca la vida de la Academia.
La seguía pues porque lo llamábamos por teléfono, le contábamos. Él participaba siempre en las votaciones. Un compañero de la Academia, Arturo Pérez Reverte, sugirió que ya que él no venía, pues fuéramos nosotros a celebrar con él una especie de pleno para hablar de algunas de las palabras de Delibes y de las cosas que a él se le ocurrieran, ¿no? Y efectivamente a él le entusiasmó la idea, pero fue dándonos largas y no resultó. Sin embargo, accedió a estar presente de manera virtual en una grabación, que fue la última grabación que se hizo de Miguel Delibes, cuando presentamos la nueva gramática. De manera que él fue siempre muy cercano a la Academia y sentía esta casa como casa familiar. Su editorial, Destino, ha reeditado sus libros con una tirada de 200.000 ejemplares. Se prepara una edición ampliada y revisada de su biografía. Nadie se atreve a vaticinar el futuro, pero existe un consenso generalizado en aseverar que su prolija actividad literaria ganará la batalla al paso del tiempo y al paso de las generaciones. Siempre falta perspectiva, es muy difícil juzgar a tus coetáneos, ¿no? Incluso yo creo que cada época lee a los escritores de una manera distinta. Dentro de 200 años se leerá Delibes, yo creo que se le seguirá leyendo. Y esto es desde luego, en fin, da cuenta de la importancia de la obra de Delibes. Un adolescente lee El Camino y bueno, disfruta por lo bien escrito está, la sencillez, la ironía de fondo que tiene, pero es que luego vas avanzando en la edad, en el tiempo, incluso en una formación literaria más exquisita y llegas al Camino y te sigue deslumbrando y parece que está escrito ayer mismo. Él va a seguir significando mucho en la historia literaria, eso como profesora de literatura española puedo verificarlo, pero yo creo que ha sido también muy importante el hecho de que ya lo ha significado en su momento. Los siglos van eliminando nombres y dejando solo lo bueno, van filtrando. Yo pienso que Delibes quedará. Todo gran escritor pues crea algo que añade algo al mundo, algo que no existía, y sin lo cual el mundo, no voy a decir que se desmoronara, ni muchísimo menos, pero sería más pobre de lo que es después de él. ¿Y qué es ese algo? ¿Cuál es la huella que deja Miguel Delibes en cada uno de nosotros? Yo creo que Los Santos Inocentes es uno de sus libros más universales. ¿Por qué? Pues porque está hablando de la lucha contra la injusticia, de la opresión, de los débiles contra los poderosos. Esa muerte del señorito Iván, yo creo que la gente sigue poniendo de pie, ¿no? Es el triunfo de la justicia frente a la injusticia. Es muy interesante por esa armonía e innovación técnica de acuerdo con el contenido, Los Santos Inocentes, que ha tenido la suerte, pero a la vez casi la desgracia de que se hizo una magnífica película. Creo que mucha gente no ha leído la novela porque ha visto la película y ha dicho ¿para qué? Aunque Miguel, una vez que cedía los derechos, nunca quería controlar ni se metía donde no le llamaban, porque él decía, y tiene toda la razón, que a partir de ese momento el texto suyo pasaba a ser mío, que la obra ya era del cineasta, no del escritor. Él realmente luego, cuando veía la película terminada totalmente, pues siempre ha sido muy cariñoso conmigo, siempre, aunque en algunas cosas hemos podido tener alguna distancia mínima, en general a él siempre le han aprobado y le han gustado las adaptaciones que hice de sus novelas en cine, que fueron 3, y vamos, concretamente una, siempre dijo que era una de las, dijo un día incluso públicamente que le gustaba más la película que la novela, que fue el disputado voto del señor Cayo. Esto es una cuestión como ver a unos personajes que yo he creado en la mente, verles de carne y hueso. O sea, cuando los personajes lo hacen bien, uno se identifica inmediatamente con ellos y ya no los puede representar de otra manera, como me pasó con Ferrandis, que entonces estaba más gordo, cuando hizo el Cecilio Rubens. De manera que una cosa que cuando están bien hechos, que ha ocurrido en la mayor parte de las películas que han hecho sobre mis novelas, me hago con ellas y acepto toda la convención de una manera incondicional. Es decir, que yo mismo reconozco que no puede haber otra Menchu que esta chica, Lola Herrera, ni puede haber pues otro Cecilio Rubens que Ferrandis, ni puede haber otro señor Cayo que Raval. Dos libros de Miguel que me interesan mucho, uno es de día
que es una cosa que no volvió a repetir su manera de los problemas que están ahí, pero que me parece magnífico. Y después viejas historias de Castilla la Vieja, porque son de una ingenuidad en la escritura y de la precisión. Mi preferido es el niño protagonista de las ratas, el Nini. Y luego también tengo muchísima debilidad por Azarías de los Santos Inocentes. Pero el Nini es un personaje, y esa novela, Las ratas, a mí es la novela, para mí, que yo más quiero de Delibes, ¿no? Tal vez porque sea con la que más me identifico, por esa especie de dimensión mágica que hay en él. Esos personajes de mujeres que han vivido en pueblos, de mujeres a lo mejor solteronas, de tal, todos esos personajes me interesan mucho. Me parece que él cuenta muy bien esa vida cotidiana, esas tensiones familiares o jerárquicas, o cómo es el dibujo social de la vida en el campo. Me siento muy identificado con todos los de caza, porque soy cazador como él, y en algunos de ellos son diarios de caza, en los que relata jornadas reales de caza, que recuerdo muy bien, y esos pues tienen un sitio especial en mi cabeza, pues les leo y les releo a menudo, pues son recuerdos de vivencias a su lado. Y luego, entre las novelas, pues yo creo que me quedaría con El hereje. Una clásica, 5 horas con Mario. Otra, El camino, me parece una pequeña obrita de arte, yo la recomiendo mucho a los estudiantes Erasmus. El que más me impactó cuando lo leí y el que me sigue impactando cada vez que lo leo es Las ratas. Es ese libro de la Castilla más dura, pero contado con la ternura que también sabe contar Delibes las cosas, ¿no? A mí Cipriano Salcedo me parece un personaje verdaderamente muy rico porque ahí Miguel Delibes, en El hereje, no solamente atiende a lo que es el problema de la conciencia. Tenía sus grandes personajes, la Menchu de 5 horas con Mario, o el Cipriano Salcedo del hereje, de su última novela, donde creo que está reflejado todas sus inquietudes, todas sus dudas metafísicas, religiosas, están volcadas en Cipriano Salcedo. A partir de ahí, su salud se negó a darle las fuerzas y la motivación que necesitaba para escribir. Por este trabajo recibió el Nacional de Narrativa. Antes llegaron el Cervantes en 1993, el Nacional de las Letras Españolas, 2 años antes, el Príncipe de Asturias en 1982, el Premio de la Crítica en 1962 y el Fasterat de la Real Academia. Premios que engrosaron un palmarés que se inició con el Nadal y que se pretendió rubricar con el Premio Nobel. Desde la Cátedra Miguel Delibes, junto con la Fundación Jorge Guillén y tal, lo hemos estado solicitando todos los años y tal. Pero lo del Premio Nobel todos sabemos que es muy relativo, que hay grandísimos escritores que se han quedado sin el Premio Nobel. Un escritor no se educa, no se define por el Nobel. No, Dostoyevski no le tiene, Tolstoy tampoco, y Dickens tampoco, y, en fin. Eso es un poco esa vida social de la literatura. Que está bien, pues sí, pues le hubiera gustado, como a todo el mundo le ha gustado un dulce. Lo del Premio Nobel nos deja un poquito frustrados, pero ¿qué le vamos a hacer? Ha tenido todos los premios, se mereció el Nobel. Yo tengo la impresión de que él recibió a una delegación de la Academia Sueca y como no pensaba moverse de Valladolid, pues yo creo que pensaron que no le iban a dar el Premio Nobel. De los autores españoles del siglo XX, pues probablemente es el que más se lo ha merecido, por encima incluso de Juan Ramón Jiménez o de Vicente Alexandre. Yo creo que una novela como El Príncipe Destronado es superior al Viejo y el Mar de Hemingway, o es superior a Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, y además de eso pues tiene una obra que desde Los Santos Inocentes hasta La hoja roja, pasando por Las guerras de nuestros antepasados y tantas otras novelas, la última El hereje, a mí me parece que efectivamente es el hombre que debía estar adornado con el Premio Nobel de Literatura, pero él estaba por encima. Yo me acuerdo cuando le dimos el Premio Príncipe de Asturias, yo estuve en aquel jurado, luego el Premio Cervantes, estaba por encima de los oropeles, estaba por encima de los fuegos artificiales. Perdió poco tiempo pensando en el Nobel. La gente tenía mucha ilusión de que se lo pudieran dar algún día y él tenía poca. Yo recuerdo que el día que se lo dieron a Cela me dijo: este premio se da una vez por generación cuando se da, con lo cual no volváis a pensar en ello porque nunca llegará, y acertó. Pero vamos, lo decía sin ninguna pena.
Es más, recuerdo alguna vez que sí comentó también que cuando le hablamos de que hay la gente, una iniciativa popular para presentarte al Nobel, y alguna vez le recuerdo diciendo, uy, el Nobel, vaya un latazo, irnos a Suecia. Los reconocimientos son importantes no tanto para las personas o para los autores como para la obra, ¿no? Permiten que durante ese periodo del tiempo puntual en que un autor recibe un galardón, pues su obra vuelva a estar disponible y a lo mejor se hagan reediciones. Yo casi ver de manera negativa el que él no recibiera el Nobel, que por supuesto merecía, lo vería como algo positiva. Yo creo que hay algo ahí de renuncia personal a emprender esa carrera, porque para recibir un Nobel pues también hay que dar determinados pasos que te pongan en el punto de mira de quienes escogen a los autores o a los finalistas que pueden ser galardonados, ¿no? Y en ese sentido yo admiro mucho también esa capacidad de mantener a raya y mantener una distancia con ese mundo público que es muy tentador, pero que también te acaba restando capacidad y tiempo de escritura. Pero el verdadero premio, lo que busca un escritor, es el encuentro con el lector. Y Delibes realmente ha tenido lectores, muchísimos lectores. Delibes estuvo siempre en su sitio fue Valladolid, fue Castilla y León, y de aquí hizo su obra, no necesitó algaradas, no necesitó voces estentorias, y eso que tuvo requerimientos importantísimos para hacer cosas y viajes y dirigir el país en su momento, pero sin embargo él prefirió estar aquí, estar en su tierra, involucrar su novelística y su literatura con su tierra, y eso, claro, es lo que le hace enormemente cercano. La cercanía de un hombre que construyó un universo especial desde su patria chica, una patria, Valladolid, que le nombró hijo predilecto en 1986. La comunidad también le rindió su tributo con el Premio Castilla y León de las Letras, el primero que se concedía tras su creación, y con la medalla de oro que recibió en su domicilio el año pasado. La patria en la que aprendió a hablar, la patria que fue el germen de su literatura, la patria por la que luchó en pos de un futuro. Sin moverse de Valladolid, sin dejar de trabajar en un periódico local, sin escribir sobre la gente de su tierra y de su entorno, Miguel Delibes es capaz de ver todo ese mundo que hay detrás, por encima. Miguel Delibes dice que la vocación de un escritor es siempre ser universal, pero que a la universalidad se llega a base de profundizar en lo local, en lo particular. El más allá desde el más acá, lo universal desde lo local. Un mundo que trazó en sus 5 libros de viajes, desde el epicentro de su tierra, que labró con su pluma en 8 libros sobre caza. Y es que los números abruman y retratan una figura indiscutible. En su carrera literaria se contabilizan 29 novelas, ensayos y relatos. Quedará Miguel Delibes como símbolo y como uno de los mayores, si no el mayor escritor, no solo del siglo XX, sino, como se ha dicho estos días, y uno de los grandes de las letras españolas de todos los tiempos. Cuando alguien quiera saber cómo se escribe en castellano, recurrirá a Miguel de Cervantes y a Miguel Delibes. Todos tenemos una cierta ilusión por no ser negativos para nuestros semejantes. Es decir, que a mí me gustaría pues que pensaran que no fui una mala persona, que fue buena gente, como dicen ahora, que fui buena gente. De manera que con eso me conformaría, y en lo que apunta a la literatura, pues que llegué donde pude, pero que fue bastante lejos. Eso es lo que me gustaría. La rosa no se va a marchitar, porque él asentó unas raíces firmes que ahora riegan nuestro recuerdo. Miguel Delibes solo ha cambiado el punto de mira. Ahora, desde el cielo, sigue apuntando a las perdices rojas con su escopeta, mientras con su pluma observa y relata a los castellanos honrados. Miguel Delibes nunca pondrá el punto y final.